Hoy vamos a continuar compartiendo acerca del tema Chasai Gospel, así le llamamos de forma, ¿verdad?, interesante. En realidad no es otra cosa que la palabra en japonés para hablar acerca de la defensa, defender algo. Básicamente es el concepto de apologética, que es la defensa de nuestra fe. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 13, dice la palabra del Señor: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Básicamente este verso es el verso principal del cual hemos ido disertando poco a poco y viendo la razón de ser de por qué nosotros debemos aprender a defender nuestra fe. De ninguna manera en esta serie la meta es que usted se vuelva un teólogo y que usted se vuelva una persona que debata todos los argumentos y todos los puntos allá afuera. Eso es algo que requiere de mucho estudio y es un poquito sofisticado y complicado, requiere de un estudio preciso de eso, pero dar las cosas básicas o generales que yo creo que todos nosotros como creyentes debemos tener claro y consciente en nuestra vida. Una de las principales que hemos visto en los días pasados y que hoy vamos a reenfatizar desde otro ángulo es el aspecto de que realmente el que provoca la salvación en la vida de una persona es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no entramos en debates para tratar de salvar a la gente. La meta de yo debatir, la meta de yo argumentar, la meta de yo defender la fe no es que a través de un argumento yo logre que una persona se convierta o se salve, porque la salvación proviene de la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Por supuesto, mis argumentos, mis expresiones de fe pueden proveer, como vamos a mencionar también hoy en un momento, pueden proveer la semilla necesaria para que el Espíritu Santo comience a operar, pero la realidad es que la salvación proviene de Dios directamente, obrando en el corazón de una persona. Por lo tanto, sí, en los pasados días hemos enfocado dos aspectos de forma general, y es el hecho de que debemos aprender a defender nuestra fe, a presentar argumentos por dos razones. Número uno, para evitar que nos ridiculicen. Eso es lo que dice Pedro aquí. Hay gente que te va a ridiculizar, hay gente que va a tratar de hacerte ver como un tonto, hay gente que va a tratar de menospreciarte, y qué importante es que tú puedas presentar un argumento que demuestre la razón de tu esperanza y la razón de vuestra conducta, porque la gente lo que va a cuestionar es nuestra conducta, no meramente nuestra fe. La gente no le va a importar si tú crees en Jesús, porque hay un montón de gente allá afuera que cree en Jesús pero vive la vida loca. El problema es cuando tú dices creer y vives una vida diferente. Tu conducta es la que se cuestiona y te tratan de ridiculizar a ti en ese sentido. Y tú y yo tenemos que estar preparados para presentar defensa, para presentar razón de nosotros, lo que nosotros hacemos, creemos y cómo nosotros vivimos. Y número dos, me parece que la razón principal es para que nuestro corazón no se dañe. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la realidad es que todos nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón de todas estas ideologías, todos estos pensamientos que atacan día tras día dentro de nuestra sociedad y que puede ser que traten de entrar en nuestros corazones. Ahora, hoy vamos a dedicarnos por unos minutos a hablar acerca del balance que debe existir entre la fe y la razón. Una de las cosas que vamos a encontrar todo el tiempo, los argumentos allá afuera y la batalla en contra de lo que predicamos, es cuál es el balance, si existe algún balance en el aspecto de la fe y de la razón. Porque la realidad es que para muchas personas, en el momento que hay conocimiento, ya deja de existir la fe. En el momento que hay entendimiento, ya no necesitamos fe.
Y la realidad es que hay gente que piensa que la fe está totalmente desligada del proceso de razonar, del proceso de pensar, del proceso de ser inteligente. Pero a mí me está muy curioso estas declaraciones, porque en los tiempos que nosotros vivimos, es bien curioso que la gente hoy pretende que tú y yo aceptemos las cosas que ellos dicen simplemente porque ellos creen, aunque no tengan razón por la cual decir lo que dicen. Por ejemplo, allá afuera, si hoy alguien quiere decir que hoy es perro, él quiere que tú y yo le creamos que es perro y que cuando nos comuniquemos con él le ladremos. Entonces, si yo trato hoy de entrar en el razonamiento de explicarle por qué no es perro, por qué no lo es y por qué no puede serlo, pues entonces estoy atacando su identidad, su ser. Pero si trato de razonar, si trato de analizar, entonces soy homofóbico, soy una persona que realmente es fundamentalista. Y hoy se me pide en la sociedad en la que vivimos que aceptemos las cosas exclusivamente porque alguien lo siente, porque alguien lo cree, aunque la razón diga todo lo contrario. ¿Y por qué yo digo eso en el día de hoy? Porque a través de los tiempos, la gente lo que nos ha dicho a nosotros es: ¿cómo tú puedes creer en Jesús si tú no estuviste allí? De la misma forma que tú puedes creer que tú eres perro y no lo eres. De la misma forma que tú dices que haces guau guau y eres perro y tú quieres que yo lo acepte. Entonces, tú quieres que yo acepte lo tuyo sin razonamiento, pero entonces debates y tratas de minimizar mi fe, que no se basa en una justificación, que no se basa en un sentimiento, no se basa en una ideología. Para que haya fe, hermanos, tiene que haber alguien o algo de lo cual es objeto de mi fe. Yo no puedo creer meramente en la nada. Yo no puedo creer en el aire. Yo tengo que tener un objeto de mi fe. Tengo que creer en alguien o tengo que creer en algo. Para yo creer en alguien, tengo que haber creado un estado de confianza en esa persona. Y no se puede tener confianza si no hay razonamiento. Tiene que estar involucrada la razón para que yo pueda realmente confiar en una persona. Por ejemplo, cuando usted se casa, por supuesto, al principio es un paso de fe. Hay una parte que es de revelación. O cuando usted entra en una relación con un amigo. Cuando usted entra en una relación con un amigo, lo primero que usted comienza a entrar es porque usted percibe ciertas cosas de esa persona. Pero ¿qué es lo que lo hace confiar en esa persona y tener fe en esa persona? Que a través de los tiempos usted lo va ¿qué? Conociendo. Entonces ahora su fe y su confianza en esa persona se basa en el razonamiento de haber tenido una experiencia para poder confiar en esa persona. Lo mismo en nuestra fe en Dios. Es lo mismo. El objeto de nuestra fe es algo que depende de nuestra relación con Dios, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, a través de los tiempos. Y esa experiencia de nuestra relación con Dios a través de los tiempos es lo que nos da la razón para nosotros poder confiar en Él y decir que confiamos en Él. Y gloria a Dios, todos los que estamos aquí en el día de hoy, que le hemos dado primero nuestra fe al Señor por revelación del Espíritu Santo, pero a través de cada experiencia que hemos tenido con Él, cada mañana, cómo ha renovado nuestros pensamientos, cómo ha renovado nuestro carácter, cómo ha transformado nuestra vida, cada vez más entendemos, cada vez más comprendemos y cada vez más podemos entonces dar razón por la fe que nosotros tenemos, no porque sale de la nada hacia lo loco, sino porque el objeto de nuestra fe se ha mostrado fiel a nuestras vidas. Así que no se puede decir que tenemos fe si no tenemos a alguien en lo que nosotros, en quien confiar o algo en lo que confiar. Pero para llegar a ese nivel tiene que haber un razonamiento. Usted se sentó en esa silla sin pensarlo dos veces por fe. Pero básicamente hay un conocimiento, porque probablemente usted se ha sentado en esa silla, en ese mismo lugar o en esta misma silla ya un montón de veces, y el conocimiento que usted tiene
Ahora, si usted estuviera aquí la primera vez que llegó, se sentara y la silla se rompiera, cuando usted viniera la próxima vez, ¿qué pasaba? Antes de sentarse, ¿iba a qué? A verificar la silla. ¿Por qué? Porque no le tendría ¿qué? Confianza. ¿Por qué no le tendría confianza? Porque la experiencia que tuvo le daría la razón para la cual no tener confianza. Por lo tanto, no depositaría su fe así de forma directa, porque necesita ese proceso para poder llegar a ese nivel de fe. Y así nos pasa en nuestra relación con Dios. Por supuesto, hermanos, antes de hablar de la razón por un momento, tenemos que hablar más que nada del aspecto de la fe. La fe es algo vital para nosotros como creyentes. Toda nuestra experiencia con Dios se basa en la fe, única y exclusivamente en la fe. La salvación es por fe, es por obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. La salvación es cuando el Espíritu Santo comienza a operar en el corazón de cada uno de nosotros y de repente nuestro corazón comienza a ser sensible a la voz de Dios. Pero no tan solo la salvación, sino todo el proceso de regeneración en nuestra vida también es un proceso de fe. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 5, el verso 1 al verso 2, nos dice claramente que nuestra justificación es por la fe. Romanos 5, el verso 1, dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra justificación, al igual que nuestra salvación, al igual que nuestra regeneración, todo es por fe. Pero oiga esta declaración que hace Lutero en una ocasión. Lutero dice: la justificación es solo por fe, pero no una fe que está sola. Y aquí es que vamos a comenzar a combinar la razón con la fe. La fe provoca la justificación y solo por fe tú estás justificado. La fe que nosotros tenemos lo que nos hace es recibir algo de parte de Dios. Tú no puedes trabajar tu salvación. Tú no puedes con ninguna obra hacerte salvo. Tú recibes la salvación en tu vida. Tú recibes la salvación en tu corazón. Como tú también recibes tu justificación por fe. Tú y yo tenemos que creer que tú y yo somos ¿qué? Justos, justificados, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo tú sabes eso? Tú no sabes eso por tus acciones. Tú no sabes eso por tus decisiones. Es más, tú no sabes eso ni por tus pensamientos. ¿Cómo tú puedes saber que tú eres salvo con la misma mente que tú tienes? Ponte a pensar. ¿Cómo tú sabes que eres salvo si todavía sigues pensando en pecado? Si todavía sigues pensando en cosas negativas. Y que Dios te dice: cree por fe que eres salvo. Cree por fe que eres justo. Es más, te voy a dar una ayuda, te voy a dar el Consolador, que es el Espíritu Santo, que va a estar dentro de ti diciéndote: Abba Padre, recordándote que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios 24 horas al día, a pesar de que tus pensamientos todavía no han sido transformados, no han sido cambiados. Ahora, la justificación, al igual que todas las otras cosas, que es por fe, no es una fe sola. ¿Por qué Lutero decía eso? Mira lo que dice el verso 3. Y no solo esto, Romanos capítulo 5, el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dados. ¿Qué te dice el apóstol Pablo? ¿Sabes qué? Cuando tú vas teniendo esta experiencia con el Señor y tú vas teniendo en tu mente esa experiencia de recibir la justificación por la fe y tu corazón comienza a ser transformado y comienzas a vivir las experiencias que comienzas a tener en tu vida y comienzan a llegar las tribulaciones, pero tú comienzas a tener paciencia y esa paciencia comienza a probarse, tiene a tener su obra completa en tu vida y tú comienzas a ver entonces esperanza y tú comienzas a ver los resultados a tu alrededor, te das cuenta que no tienes de qué avergonzarte, porque todo lo que está pasando a tu alrededor
va a acomodarse a la condición espiritual de quien tú eres en el día de hoy, dejándote saber que lo que has creído realmente es real por causa de la fe. Así que comienzo con mi fe. Recibo la fe para creer que soy salvo. Recibo la fe para creer que soy justo. Cuando la recibo y lo comienzo a creer, ahora la vida comienza a continuar a mi alrededor y comienzo a tener problemas, dificultades, pero todo lo que comienzo a ver a mi alrededor comienza a darme ¿qué? Prueba, muestra de que lo que he creído está ¿qué? Funcionando, es real, está la esperanza ahí, se muestra ahí. Y por lo tanto ahora se involucra, después de mi proceso de fe, se involucra la razón por la experiencia que he comenzado a tener luego de haber creído. Pero comienza con recibirlo. Comienza con el proceso en tu interior. ¿Qué pasa con el hijo pródigo? El hijo pródigo está en un proceso donde está comiendo con los cerdos. Y dice la Biblia, y volviendo en sí. Volviendo en sí, es un proceso mental, porque si vuelve en sí quiere decir que estaba ¿qué? Fuera de sí, y cuando alguien está fuera de sí quiere decir que está ¿qué? Loco. Volviendo en sí, él comienza a meditar, en casa de mi padre estoy mejor que aquí. Voy a ir, me voy a arrepentir, voy a volver, voy a pedir perdón, voy a entrar y voy a pedirle que me haga como uno de sus jornaleros. Cuando llega allí, es un acto de fe, porque él no sabe si el papá lo va a recibir. Pero ¿qué pasa? Cuando el padre lo recibe y le devuelve todas las cosas y lo hace más que un jornalero, le devuelve la posición de su hijo, ¿qué es lo que pasa o qué debería pasar en la mente del hijo pródigo? Lo que creí por fe se manifestó. Ahora, cuando el enemigo y el mundo venga a decirme que mi padre no me ama, ya no tan solo es por fe. Ahora entra mi ¿qué? La razón, porque la experiencia que tuve le da validez a la fe que tuve primero para caminar hacia ese lugar. Y esa debe ser la experiencia de los creyentes. Creemos primero, lo recibimos primero y vemos cómo Dios poco a poco a través de nuestra vida se va mostrando fiel, arreglando todas las cosas.